Millonarios, bienvenidos a mi canal Bienestar y Riqueza. En mi anterior vídeo os expliqué todo sobre el patrón par e impar. En esta ocasión os quiero contar todo sobre el patrón números bajos, números altos. Los números bajos son los que van del 1 al 25 y los números altos son los que van del 26 al 50. ¿Creéis que tendrán las mismas figuras? ¿Tendrán las mismas probabilidades? ¿Creéis que se comportará igual? Pues vais a ver que aunque al principio pueda parecer muy similar, a medida que va avanzando el vídeo nos vamos a encontrar con algunas diferencias. Quedaros hasta el final y veréis las conclusiones. Como siempre, sabemos que el número de combinaciones posibles en euromillones son 2.118.760. En la siguiente gráfica os muestro cómo se distribuyen estas combinaciones con las figuras bajos-altos. Al ser las mismas figuras que para el patrón par e impar, la distribución de las combinaciones para cada figura es totalmente equivalente, siendo las figuras 2 bajos y 3 altos y 3 altos y 2 bajos las que tienen mayor número de combinaciones, seguidas de las figuras 4 bajos y 1 alto y 1 bajo y 4 altos. Representando esto en un diagrama de Pareto, verificamos nuevamente que con las figuras 3, 2, 2, 3, 4, 1 y 1, 4 cubrimos prácticamente el 95% de las combinaciones de euromillones, por lo que la primera conclusión para el patrón bajo-alto es que no vale la pena apostar por figuras que tienen 5 altos o 5 bajos, solo salen 5 veces de cada 100 sorteos, es decir, en promedio, cada año solo tendremos 2 o 3 combinaciones de este tipo. Los datos mostrados hasta ahora son datos teóricos, haciendo la suposición de que todos los números tienen la misma probabilidad. Pero, ¿ocurrirá esto en la realidad? ¿Se comportará igual que la figura par e impar? He seleccionado los datos de los últimos 10 sorteos y los he comparado con los datos teóricos calculados. El resultado es que volvemos a tener variaciones importantes. La novedad es que en esta ocasión las variaciones con los patrones centrales 3,2 y 2,3 es muy pequeña, siendo de un 30% contra un 40%, pero con los patrones 4,1 y 1,4 es de un 30% contra un 0%. Sabemos del anterior vídeo que a medida que las muestras de sorteos son más grandes, las variaciones entre la probabilidad de los patrones teóricos contra los reales deberían de disminuir. Vamos a ver qué sucede si cogemos una muestra de los últimos 25 sorteos. Pues al contrario de lo que sucedía con el patrón par e impar para 25 sorteos, aquí ya se aprecia una corrección importante, donde tenemos variaciones que solamente oscilan entre el 1% y el 7%. Vamos a ver qué pasa si cogemos una muestra con los 100 últimos sorteos. Y vemos que se siguen ajustando rápidamente, donde tenemos variaciones inferiores al 3%. ¿Y qué pasará si cogemos todos los sorteos de euromillones? Pues vemos que los resultados reales son muy similares a los teóricos, teniendo variaciones inferiores al 1% en la mayoría de casos. Así que la figura bajo-alto parece que se ajusta mucho más rápido y es más estable en media que el patrón par e impar. Por último, os voy a representar todas las gráficas anteriores superpuestas, donde podemos apreciar que las tendencias reales se van ajustando a la teórica de manera muy estable a medida que se van realizando más sorteos. Quizás en este diagrama de barras todavía se aprecie con más claridad cómo, con mayor número de sorteos, las probabilidades reales se igualan a las teóricas representadas en color dorado. Así pues, podemos enumerar la segunda conclusión o regla que dice que en el juego de euromillones, cuando el número de sorteos tiende a infinito, se sigue la ley de probabilidad para las figuras bajo-alto. Y la tercera conclusión quiere esto decir que cualquier diferencia pasada será corregida en el futuro para cumplir con la segunda conclusión. Pero ¿cómo se realizan estas correcciones para este patrón? En la siguiente figura os he dividido los 100 últimos sorteos en grupos de 10, donde se puede ver cómo se van distribuyendo las 5 figuras bajo-alto en los diferentes grupos. Por ejemplo, para el primer grupo de 10 sorteos, el más antiguo, tenemos 0 sorteos con la figura 5,0, 2 sorteos con la figura 4,1, 3 sorteos con la figura 3,2, 2 sorteos con la figura 2,3, 3 sorteos con la figura 1,4 y 0 sorteos con la figura 0,5. De la misma manera, para el grupo de 10 más reciente tendríamos 0 sorteos con la figura 5,0, 3 sorteos con la figura 4,1,
3 sorteos con la figura 3-2, 4 sorteos con la figura 2-3, 0 sorteos con la figura 1-4 y 0 sorteos con la figura 0-5. De la anterior transparencia sabemos que para los 100 últimos sorteos nos dio 3 sorteos con la figura 5-0, 17 sorteos con la figura 4-1, 29 sorteos con la figura 3-2, 33 sorteos con la figura 2-3, 16 sorteos con la figura 1-4 y 2 sorteos con la figura 0-5. Así pues, podemos enumerar la cuarta conclusión o regla indicando que las correcciones no son siempre iguales ni inmediatas. Y la quinta conclusión, que no se puede mantener mucho tiempo una figura demasiado desviada de la media porque acabaría modificando la media. La corrección puede que no sea inmediata, pero al igual que siempre, acabará llegando. ¿Y se repiten siempre las mismas figuras? Para contestar a esta pregunta, os he representado para cada sorteo de los últimos 100 el tipo de figura que hemos tenido y lo he ilustrado por colores para que sea más fácil la interpretación. Los colores se van alternando en muchas ocasiones, pero no en tantas como en la figura par e impar. Si representamos esto en un gráfico circular, vemos que de cada 100 sorteos, en 50 no coincide la misma figura en 2 sorteos consecutivos. En 34 coincide la misma figura en 2 sorteos consecutivos. En 12 coincide la misma figura en 3 sorteos consecutivos. Y en 4 coincide la misma figura en 4 sorteos consecutivos. Es decir, que solo pasa una vez de cada 100 sorteos. En la siguiente figura os he representado un rango de 100 números, que van de los 200 últimos sorteos a los 100 últimos sorteos en grupos de 10, donde al igual que antes se puede ver cómo se van distribuyendo las 5 figuras bajo-alto en los diferentes grupos. Al igual que antes, los patrones no se repiten entre grupos de 10 y se van alternando para obtener una media similar a la teórica, por lo que aplicarían las mismas conclusiones. En esta figura os he representado los 200 últimos sorteos, donde al igual que antes existe mayoritariamente una variación de colores entre sorteos consecutivos, lo que indica que no se repite la misma combinación entre un sorteo y otro. Si hacemos el mismo ejercicio para 200 sorteos, el resultado sería que en los 200 sorteos, en 106 no coincide la misma figura en 2 sorteos consecutivos. En 68 coincide la misma figura en 2 sorteos consecutivos. En 18 coincide la misma figura en 3 sorteos consecutivos. Y en 8 coincide la misma figura en 4 sorteos consecutivos. Es decir, que solo pasa 2 veces de cada 200 sorteos, lo que quiere decir que es bastante coherente con el análisis de los anteriores 100. Así pues, podemos decir que la sexta conclusión es que en torno a la mitad de las veces la figura de un sorteo anterior no se repite. Y la séptima conclusión, en los casos escasos en los que se repite la misma figura, lo hace casi siempre con las figuras 2-3 y 3-2, que son las que más veces aparecen. Todavía más difícil es repetir una figura con patrón 4-1 y 1-4 y prácticamente imposible es repetir figuras con patrones 5-0 y 0-5. Hemos visto que las diferencias entre par e impar y bajo y alto es que este patrón último se estabiliza antes y es más propenso a que se repitan figuras entre sorteos, es decir, que es más seguro considerar las probabilidades teóricas. ¿Pero qué patrón apostar? La respuesta sería depende de cómo juguemos las apuestas. Si vamos a realizar la misma apuesta durante 2 semanas consecutivas, es decir, 4 sorteos seguidos, o una semana, es decir, 2 sorteos seguidos, la recomendación sería seguir utilizando las figuras 2-3 o 3-2 para el patrón bajo-alto, porque son mayoría. Si en cada sorteo cambiáis de apuesta y solo realizáis una, será más importante hacer un análisis de los anteriores sorteos, aplicando las normas que os he explicado específicas para este tipo de patrón y para aumentar las probabilidades de acertar la figura ganadora. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvidaros de darle al botón de like y suscribiros al canal para que seáis los primeros en ver los siguientes vídeos, que van a seguir siendo muy interesantes. Os deseo muchos millones de felicidades y éxitos a todos. ¡Nos vemos!